Pedimos a Dios que nos guíe y esté con nosotros en el estudio que vamos a continuar. Estamos analizando acerca de quiénes estaban con Dios cuando fue a crear al hombre, porque Dios dijo, hagamos al hombre. Ya hemos visto el Padre, Dios que estaba, Jesús, el Hijo, el Verbo, que era Dios y estaba con Dios. Y ahora vamos a analizar acerca de otra persona que estaba con Dios. Cuando digo acerca de otra persona, sin haber hecho otro análisis, lógicamente estoy expresando mi opinión. Esa opinión que he expresado, pues vamos a ver si tiene apoyo en la Biblia o no tiene. La primera mención que hay del Espíritu Santo está en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Dice que el Espíritu de Dios se cernía o incubaba sobre las aguas. Esa declaración, el Espíritu de Dios, algunos la toman de otra manera. Algunos piensan que ese Espíritu de Dios no es una persona, sino que es como una emanación de Dios. O sea, que Dios tenía ese Espíritu y lo enviaba a donde Él quería para que hiciera lo que Él quería. Yo expresé mi opinión de que es una persona. Otros piensan que es una fuerza, la fuerza activa de Dios. Inclusive algunos piensan que además de ser la fuerza activa de Dios, como Cristo el Hijo también es Dios, es la fuerza que usa el Padre o el Hijo para hacer alguna obra que ellos le encomiendan. Antes de continuar analizando estas cosas, vuelvo a repetir la misma declaración que he repetido desde que comenzamos en este análisis de Hagamos al hombre. Estamos pisando en un terreno santo. Los seres humanos no podemos entender todo lo que se relaciona con Dios. Sin embargo, sí podemos entender lo que Dios en su palabra dice para que nosotros entendamos, reconociendo una vez más el texto que dice que las cosas reveladas son para nosotros los hombres, pero las cosas secretas son para Dios. Hablemos del Padre, hablemos del Hijo o hablemos del Espíritu Santo, hay cosas que están reveladas y otras cosas que no están reveladas. Junto con esto hay otro elemento que yo quiero analizar. Y digo que quiero analizar porque quizás nos cueste trabajo a nosotros los hombres hacer algunas declaraciones. Mire, nosotros creemos, entendemos por fe que Dios es el creador y que las cosas Dios las dijo como su palabra lo señala. Algunos creen que Dios es el creador y ponen otros períodos de creación que no tienen el apoyo de la palabra de Dios, pero es lo que piensan, lo que dicen. Bueno, si es difícil para nosotros entender cómo es posible que exista una persona, que exista alguien que tiene vida propia, que es el creador, que es Dios por la eternidad. No podemos entender eso, ni nunca lo entenderemos aun cuando estemos con Dios en su reino, cuando ya el pecado no exista, tampoco vamos a entender todo lo que tiene que ver con Dios. Pero ahora no solamente estamos diciendo que creemos que una persona, el Padre, Dios que ha existido, sino que nos encontramos con otra persona más, con el Verbo, con el Hijo, que vino a la tierra, se hizo un hombre, Cristo. Nos encontramos con Cristo como Hijo de Dios, como otra persona que por la eternidad ha existido. Es difícil de entender, nunca lo vamos a entender, porque Dios es más que nosotros.
Pero ahora viene el Espíritu Santo como una tercera persona más. Pero si difícil es entender que haya uno o que haya dos, más difícil es entender que hayan tres personas que sean el Dios verdadero y que esté por la eternidad. Pero esto no se debe a la verdad de la existencia de Dios. Esta cuestión difícil de entender se debe a la flaqueza del ser humano, a los seres humanos que no entendemos porque no somos Dios. Pero nosotros solamente podemos decir o creer lo que la Biblia dice y no buscar más allá de lo que la Biblia dice, porque cuando nos metemos con nuestra imaginación a señalar o decir cosas, podemos errar y errar bien feo, porque nosotros no podemos meternos en el terreno de Dios, pero sí podemos estudiar lo que la Biblia dice, creer lo que la Biblia dice y enseñar lo que la Biblia dice. Bien, así que la primera mención del Espíritu Santo es en la creación del mundo, donde aparece el Espíritu Santo sobre las aguas. Yo quiero mencionar ahora otro momento donde se habla del Espíritu Santo. Estoy buscando los textos que están ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo también, pero aunque sí vamos a analizar al final algo del Antiguo Testamento comparándolo con el Nuevo Testamento, pero mayormente estamos utilizando el Nuevo Testamento. Como estamos utilizando el Nuevo Testamento para hablar del Espíritu Santo, la primera mención en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Aquí se habla del momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Voy a leer lo que dice Mateo capítulo 3 y versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. O sea, Jesús se bautiza en el agua lo cubre, Jesús es bautizado, Jesús sale del agua y en ese momento en que Jesús sale del agua, en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En el bautismo está Jesús bautizándose. Esa es una persona. Jesús ve que el cielo se abre y ve al Espíritu Santo en forma de paloma que desciende, que viene descendiendo sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o con el que estoy contento. Aquí se mencionan tres personas. Jesús que se está bautizando. El Espíritu Santo en forma de paloma. No era el mismo Jesús viniendo sobre él. Era alguien aparte. La voz de Dios no dice que es de Dios, pero es de Dios porque dice, este es mi Hijo amado, con el cual estoy contento. Ese es Dios el Padre. La paloma, o en forma de paloma, que es el Espíritu Santo, no es el Padre ni es el Hijo. Es alguien aparte. Ahora, que esa representación del Espíritu Santo en forma de paloma sea una fuerza de Dios que viene descendiendo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que venía el Espíritu Santo. Menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay otra mención del Espíritu Santo que está en el libro de Hechos en el día del Pentecostés. La menciono aquí porque en esta ocasión el Espíritu Santo se vio descender sobre los discípulos que estaban reunidos, pero ya no tenía forma de paloma, sino que tenía la forma de una lengua de fuego, como lenguas de fuego.
Por lo que nosotros no podemos decir que la figura del Espíritu Santo sea una paloma, que sea lenguas de fuego, y como no podemos decir cómo es Dios el Padre, no podemos decir tampoco cómo es el Espíritu Santo. Si tienen la facultad de presentarse como ellos quieran, pero tienen su persona. Cristo sabemos cómo era, porque Cristo se hizo un hombre y sabemos que Jesús era un ser humano, un hijo de hombre. Pero antes tampoco sabíamos cómo era, porque eso no está revelado para nosotros los hombres. Pero sí vemos que el Espíritu Santo se manifiesta a los seres humanos de estas distintas maneras. Ahora voy a compartir con ustedes algunas declaraciones que hay en la Biblia que está hablando del Espíritu Santo. Estas declaraciones, la primera que voy a analizar es en Juan capítulo 15, el versículo 26. Dice, pero cuando venga el ayudador que os enviará del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Esto dice en mi versión cuando venga el ayudador. En otras versiones dice cuando venga el consolador. El consolador es enviado del Padre. Por lo tanto, no es el Padre, es el consolador. Ese consolador que iba a venir iba a ocupar el lugar de Cristo, porque Cristo es el consolador, Cristo es el ayudador. Ese ayudador viene a ocupar el lugar de Cristo. Cristo lo está diciendo. Cristo inclusive le dice a los discípulos que le conviene que Él se vaya, porque cuando venga el ayudador, cuando venga el consolador y lo pone en la misma categoría de Él, entonces ese consolador, ese ayudador, iba a hacer distintas obras. Aclaro aquí que como Cristo, cuando vino a la tierra y se hizo un hombre y murió por nosotros para darnos la salvación, para redimirnos del pecado, Él mantuvo el cuerpo humano y como Cristo fue para el cielo con el cuerpo humano, y después que resucitó en la tierra, estuvo con el cuerpo humano, tenía una limitante que Cristo se autoimpone, porque Dios es omnipresente. Esto es otra cosa que no entendemos. ¿Cómo puede ser? Pero Dios es omnipresente. Está en todos los lugares a la misma vez. Tiene esa facultad porque es Dios. Desde luego, como que en mi página de YouTube, donde estoy poniendo estos temas, digo, este es mi GPS, pues entiendo que si los hombres son capaces de hacer un aparato que puede estar con todos a la misma vez y hablarle a todos a la misma vez, cuanto más Dios puede hacer. Así que no solamente lo creo por fe, sino lo creo también porque los inventos humanos me lo están enseñando, que es capaz de hacer eso, pues Jesús, como ser humano, no podía estar en todas partes. Viene el Consolador en el mismo nivel de Cristo para ocupar el lugar de Cristo con su iglesia, con sus hijos en esta tierra. Y Jesús decía, le conviene que me vaya porque cuando Él venga, entonces será nuestro consolador, será nuestro ayudador, pero una fuerza, por fuerza que sea, por capacidad que tenga, no tiene la capacidad de ser un ayudador o un consolador en el nivel de Cristo. Fuerzas inmensas, el aire, la electricidad, la fuerza del agua es inmensa, pero una fuerza no puede hacer las cosas que una persona hace. Y estamos analizando ahora, comenzando a analizar que el Espíritu Santo tiene una fuerza, tiene un cuerpo y hace una obra que solamente lo puede hacer una persona. Y esto
vamos a analizarlo en el próximo tema que tendremos en continuación de este mismo que estamos teniendo. Dios nos ayude, esté con nosotros y sepamos que cuando decimos que tiene un cuerpo, que es una persona, es porque la Biblia le está dando al Espíritu Santo esta, y perdón, no estoy diciendo que la Biblia está dando, la Biblia está diciendo lo que ya Dios como Dios está haciendo, aunque nosotros no podamos entender todas las cosas, pero la Biblia lo dice y nosotros sí debemos entender y creer lo que la Biblia dice. Así que hasta nuestro próximo tema.